En esta oportunidad vamos a desarrollar algunas reflexiones sobre un tema que en los últimos tiempos ha cobrado gran actualidad, gran interés: el liderazgo. El tema del liderazgo se ha tocado desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista social, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista político, etc. Consideramos que el aspecto filosófico no debe ser pasado por alto. El aspecto filosófico, que como el nombre lo indica, va a lo esencial, va a lo profundo de las cosas, la filosofía tiene esa orientación, debe ser un aporte necesario e imprescindible sobre lo que significa el liderazgo y cómo vive un auténtico líder. Y vamos a buscar algunas respuestas que nos puede brindar uno de los filósofos que más huella ha dejado a través de la historia, cuyo pensamiento hasta el día de hoy es analizado, investigado y estudiado. Me refiero a Platón. ¿Cómo vive un auténtico líder? Responde Platón. Platón fue un filósofo que vivió en la antigua Atenas en el siglo V a.C. Fue discípulo de Sócrates, aquel filósofo tan particular que decía que no sabía nada, solo sé que nada sé, y sin embargo el oráculo de Delfos había dicho que era el hombre más sabio de Grecia. Esta suerte de paradoja lleva pues a desarrollar una vida muy particular. Sócrates se dedica a interrogar a sus conciudadanos buscando un hombre que sea más sabio que él para indicar que el oráculo se había equivocado. Y él mismo cuenta al final de su vida que en realidad le dice a los jueces, ¿no? Parece que el oráculo tenía razón contra lo que yo pensaba, porque efectivamente yo soy el más sabio de Grecia. El tribunal dice, ¿qué tal soberbia semejante individuo? Ahora dice que es el más sabio de todos. Sí, les dice, pero déjame continuar, porque soy el único que sé que no sé nada. En cambio, he descubierto a través de mis interrogantes y mis diálogos que la gente que decía saber, en realidad no sabía nada. Yo sé algo con toda certeza, que no sé. Y en eso soy sabio. En cambio, muchos creen ser sabios y en realidad no lo son. Esta forma tan profunda de reflexionar, de ir al fondo de las cosas y de buscar el sentido profundo de la vida, al joven Platón le generó una tremenda conmoción. Se cuenta que en una ocasión, una tarde, llovía mucho en Atenas, y entonces el joven Platón se refugia en un pórtico, ¿no?, para esperar que la lluvia pase. Y de pronto se da cuenta que cerca de él había un anciano. Y entonces, como decimos hoy, sin querer queriendo, se desarrolló un diálogo. Y este diálogo le generó tal interés y tal atención al joven Platón que cuando acabó la lluvia siguieron dialogando y siguieron caminando y Platón se olvidó de lo que iba a hacer. Y este encuentro genera tal cambio en la conciencia de nuestro héroe que decide dedicarse a la filosofía. Sí, había encontrado a Sócrates. En realidad, son muchos los temas que Sócrates desarrolla en sus diálogos. Y el joven Platón tenía, por ser de familia muy importante en Atenas, se decía que era descendiente del sabio Solón, inclusive en sus ancestros figuraba el último rey de Atenas, de tal suerte pues que Platón tenía una orientación, un destino ya trazado, dedicarse a la política.
Pero el encuentro con Sócrates le genera tal cambio que decide dedicarse a la filosofía. Y así fue pues que su vida mundana, su vida social la abandona, o digamos le da poca importancia y se dedica a acompañar a Sócrates en sus famosos diálogos en las calles de Atenas. Él también participa, asiste al juicio de Sócrates y inclusive él se cuenta que el joven Platón no estuvo presente el día en que fue ejecutado Sócrates. Recordemos que Sócrates fue castigado con la pena de muerte por dos delitos. Un delito era rendir culto a dioses, o sea, la impiedad, a dioses que no son los griegos, y la segunda acusación por corromper a la juventud. Se cuenta que Platón no estuvo, el joven Platón no estuvo el día de la ejecución. En aquel entonces la ejecución consistía en beber la cicuta, es un veneno. Y no estuvo Platón porque estaba, decían los médicos, enfermo de pena. Finalmente, Platón se dedica a escribir filosofía y las primeras obras las dedica a su maestro, Sócrates. Pero en realidad las obras que Platón desarrolla abarcan todos los temas del pensamiento humano. Casi no existe área, sector de la cultura, del pensamiento, del interés humano que no haya sido tocado por Platón. Emerson, filósofo norteamericano, él decía, de Platón se puede decir lo que dijo en una ocasión el califa Omar. El califa Omar, cuando se expandía la religión musulmana, llegó a Egipto, a Alejandría, y se encontró frente a la gran biblioteca de Alejandría. Y le pregunta a los fieles, ¿qué tenemos al frente? Y los fieles le dicen, la biblioteca de Alejandría. ¿Y qué cosa hay en la biblioteca de Alejandría? Y le responden los fieles, la sabiduría del mundo. Y entonces dijo Omar, traedme el Corán. Cogió el Corán y dijo, y le mostró a los fieles, ¿qué tengo aquí? Todos a coro, el Corán. ¿Qué cosa hay en el Corán? Toda la verdad. Y dijo Omar, y si toda la verdad está en el Corán, quemadlo todo, porque todo está en el Corán. Y se dice que así fue como incendiaron la famosa biblioteca de Alejandría. En realidad, esto no ocurrió así. La biblioteca de Alejandría no fue incendiada por los musulmanes, sino por los cristianos. Se ha limpiado la imagen de los musulmanes. Ellos nunca cometieron semejante crimen contra la cultura humana. Lo cometieron los cristianos. Evidentemente, por ignorancia, es obvio. Pero lo que dijo Omar, quemadlo todo porque todo está en el Corán, se puede decir de Platón. Todo lo que el pensamiento humano, todo lo que ha abarcado el pensamiento humano, ya lo dijo Platón, ya lo reflexionó Platón, ya lo abordó Platón. En su pensamiento hay física, hay química, hay filosofía, hay metafísica, hay religión, hay arte, hay sociedad, hay política. Todo lo que el pensamiento humano puede haber abarcado ya lo tocó Platón. Pero uno de los principales temas que toca Platón es el tema de la sociedad, el tema social. Ese interés por la política nunca lo abandonó, solo que lo orientó en la filosofía. Y por eso es que uno de los principales exponentes de la filosofía en política, en sociedad, en convivencia es Platón. Y el tema del liderazgo fue uno de los temas claves que desarrolla nuestro filósofo. El joven Platón fue testigo de un fenómeno que él estuvo muy cerca, que existió en su vida. Él fue condiscípulo de un personaje que tenía todas las condiciones de ser para ser un gran gobernante de Atenas. Y no solamente de Atenas, sino de toda Grecia, que tenía notables, relevantes cualidades de liderazgo, pero que
y que inclusive llegó a ser discípulo de Sócrates, pero que no fue orientado, él no se orientó, no fue un discípulo muy cercano y se fue alejando hasta que finalmente se desvió del camino filosófico y todo ese liderazgo que tenía lo llevó a la ruina a Atenas. Me refiero a Alcibíades. Alcibíades fue discípulo de Sócrates y condiscípulo de Platón. Se conocían porque compartían el discipulado de Sócrates. Y Alcibíades tenía notables condiciones. Dicen los autores modernos que Sócrates veía en Alcibíades lo que Aristóteles había visto en Alejandro, en el macedonio. O sea, relevantes cualidades de liderazgo. Y por eso es que hay un diálogo de Platón que se llama Alcibíades justamente, en donde Sócrates se acerca a Alcibíades y le dice que él necesita de un maestro que lo oriente para que sea un verdadero líder. En el diálogo, Alcibíades, ¿no?, una serie de cualidades de verbo, de presencia social, tenía pues una gran presencia y popularidad, la gente lo aclamaba y le decía: Sócrates, yo no sé qué necesito que me digas tú. Yo tengo conocimientos suficientes y creo que me manejo bien en la tribuna. Y puedo dar orientaciones y dedicarme a liderar mi patria para que sea grande en su destino. Bueno, el diálogo es muy interesante porque Sócrates le hace ver que en realidad todo lo que tiene es popularidad, don de gentes y mucho verbo, pero conocimientos nada. Y en el diálogo, al final, Alcibíades se da cuenta de que cuánto le falta para ser un verdadero líder y termina el diálogo cuando Alcibíades le pide por favor a Sócrates que sea su maestro. En realidad, la historia indica que un tiempo fue líder y luego se desvió de ese camino filosófico y la popularidad, como se dice, el olor de multitud, lo trajo, se lo llevó y ese liderazgo que tenía lo llevó a la ruina a Atenas. Eso está en la historia. No voy a contar la historia de Alcibíades, que fue uno de los principales causantes de la desgracia de Atenas cuando se enfrenta con Esparta en la famosa guerra del Peloponeso. Pero Platón fue testigo de alguien que tenía condiciones de líder, pero que no había reconocido que le faltaban elementos para ser realmente un líder. Y por ello es que muchas obras de Platón las dedica al estudio de qué significa un líder y cómo se desarrolla un líder. Y esto es muy importante porque en eso consiste, decía Platón, la grandeza de las naciones, la grandeza de sus líderes. Una nación que no tenga buenos líderes no tiene un buen destino porque no tiene quien la conduzca. Puede tener muchas cualidades, pero si entre todos no se ponen de acuerdo ni trabajan juntos, conducidos por un auténtico líder, el destino es triste y desgraciado. Hay varias obras dedicadas al liderazgo, el Gorgias, la República y las leyes principalmente. Y en el diálogo de Alcibíades hay algo que le dice Sócrates a Alcibíades: es esencial que te conozcas a ti mismo. Esa famosa frase que estaba en el oráculo de Delfos, que decía conócete a ti mismo, era una de las banderas que utilizaba Sócrates para despertar las conciencias de los ciudadanos atenienses. Y le decía: no te conoces a ti mismo, vives engañado, Alcibíades. Y ese engaño va a hacer que tú, al ser engañado a ti mismo, engañes sin darte cuenta a todo el pueblo y lo lleves a la desgracia. Y Alcibíades se corrompió. Fue alguien que él se corrompió a los que le rodean y Atenas sufrió las consecuencias. Pero ¿qué es lo que nos dice Platón sobre qué es el líder y cómo es que se desarrolla el liderazgo? Y para eso es muy importante entender algo, ¿no? Platón, como filósofo, consideraba que es esencial que el ser humano,
y por ende el líder, se conozca a sí mismo. Porque si yo no me conozco a mí mismo, no sé quién realmente soy, qué cualidades, qué defectos, qué sombras y qué luces tengo en mi alma, difícilmente puedo yo conducirme a mí mismo y menos conducir a los que me rodean. Y Platón dice que en el ser humano existe el alma que tiene tres orientaciones, tres tendencias. Está en el alma, dice, hay una tendencia que es el alma concupiscible, el aspecto irascible y el aspecto racional. El alma tiene estas tres tendencias, una tendencia concupiscible, una tendencia irascible y una tendencia racional. La tendencia concupiscible es la que está relacionada con los deseos, con los instintos, con todo aquello relacionado con la sobrevivencia y los placeres del cuerpo. Por eso concupiscible que llega a la concupiscencia. Cuando el alma está llevada por lo concupiscible, es aquellas personas que tienen una vida buscando los placeres carnales, todo aquello que sea vinculado al cuerpo, los placeres, la pereza, la molicie, la comida, la bebida, el sexo, etc. Cuando una persona se lleva y vive solo en función a eso, está guiada por lo concupiscible. El aspecto irascible es lo que hoy llamaríamos el aspecto emocional, el aspecto emotivo del alma, que es irascible porque tiende a la acción, es lo que nos impulsa a actuar. Y depende, dice Platón, en que esa tendencia sea llevada por lo concupiscible y esa persona se vuelve pasional, llevada por la pasión y a los vicios y a las pasiones negativas relacionadas con los instintos. Pero si es atraída por lo racional, que para Platón el alma racional es el aspecto elevado, es el aspecto divino que tiene el alma, entonces lo irascible se torna y se desarrolla el coraje, el valor, la valentía de defender nobles causas, de esforzarse por todo lo noble y por todo lo bueno. Y la parte racional es la parte más elevada y es la que debe guiar al alma. Una persona que tiene una emotividad guiada por nobles causas es una persona digna, es una persona valerosa, es una persona que defiende lo bueno, lo justo y sirve siempre a nobles causas. Y finalmente, aquellos que viven en función a lo racional son los sabios. Son aquellos que llevan una vida profunda y ejemplar. Unos ejemplos que encontramos históricamente lo podíamos ubicar dentro del alma racional a Sócrates, el maestro de Platón. Y en este sentido, cuando nos habla de estos tres tipos de alma que existen en el ser humano, existe ese famoso símbolo que aparece en el llamado mito del carro alado. En el mito del carro alado que cuenta Platón en el diálogo del Fedro, él dice que el alma es como un cochero que tiene dos caballos. Un caballo que es chúcaro, que es inquieto, que es movido, que es difícil de manejar. Y otro que es noble, que es dócil, que es muy digno y que lleva siempre a lo elevado. Y en el centro se encuentra el cochero, y es el cochero el que debe guiar a esta alma, y depende cómo maneje estos dos caballos, el destino que debe llevar el hombre. Por eso el hombre debe conocerse a sí mismo, conocer sus tendencias y gobernarlas para que su vida tenga algo edificante, noble, valioso y trascendente, haga lo que haga. Porque no es la profesión,
No es a qué te dedicas, sino quién realmente quieres ser y quién realmente trabaja o desarrolla determinada actividad. La nobleza no está en la profesión o el arte que uno realiza, sino en quién la realiza. Hoy se piensa que las profesiones ennoblecen a las personas, pero en realidad, ¿qué profesión se ha salvado de la corrupción? O sea, el tema no es una profesión, el tema es quién la ejerza. Por eso decía Platón que es fundamental el desarrollo del alma, el despertar de nuestra conciencia y el gobierno del alma. Y en la República, en este diálogo tan interesante, la República o de la justicia, Platón desarrolla plenamente el tema del liderazgo. En este tema, en este diálogo, uno de los más extensos, Platón habla de el tema de fondo es la justicia. Pero para hablar de la justicia es necesario, dice Sócrates, porque el protagonista del diálogo es Sócrates, es necesario entender primero cómo se organiza una sociedad, un Estado, y hace algo muy interesante, ¿no? Va comparando el desarrollo de un ser humano con el desarrollo de una ciudad. O sea, cómo es que el desarrollo del individuo es muy parecido al desarrollo de una sociedad, de un Estado. Y así nos dice pues que existen en el ser humano elementos concupiscibles, elementos irascibles y elementos racionales. Y dice Platón, utilizando el simbolismo alquímico, que en los grupos humanos existen personas que tienen una condición de hierro. Esta condición de hierro no se refiere a otra cosa más que a su condición del alma. Son personas que valoran por encima de todos los placeres del cuerpo. Que para ellos la felicidad es comer, beber, divertirse y punto. Eso es la felicidad y para eso uno vive. No es que sea malo o bueno, son así. Entonces son personas en donde lo concupiscible es lo fundamental. Para ti, ¿qué es la felicidad? Ah, comer rico, beber rico. Esa es la vida para mí. Para eso vivo. No vivo para otra cosa. Trabajo para eso. Para divertirme. O sea, no tiene nada de malo. Simplemente son hombres de hierro. Existe también lo que él llama los hombres de cobre. Son aquellos cuya alma, cuyos valores que guían su conducta son los valores económicos, el intercambio de bienes. Ya no es tanto la diversión, sí, pero los bienes, aquello que consideramos las posesiones económicas, el tener cosas, el comercio, el intercambio de bienes. Lo mejor, ¿qué es la felicidad? Tener mucho dinero. Sí, yo con dinero consigo todo. Son personas que valoran a los demás por lo que poseen, no por lo que son. Tanto tienes, tanto vales. Ese es el sentido del valor. Que busca en la vida tener mucho dinero. Trabajo como un loco para tener dinero. ¿Y para qué? Para gozar de mi dinero. Y yo valoro al que tiene mucho dinero. Es una persona valiosa. Así es como ven la vida los hombres de cobre, que simbólicamente los pone Platón con ese nombre de cobre, como una forma de orientar su vida hacia esos bienes, los bienes materiales, las posesiones económicas, las cosas tangibles. Los de hierro, el divertirse, gozar de los instintos, de lo más rico. Para los de cobre, tener dinero, manejar muchos bienes, tener gran riqueza y gran poder económico. Son los hombres de hierro. Luego están, dice Platón, los hombres de plata, que para ellos lo más importante es la virtud. Lo más importante es una vida digna, una vida honrada, una vida con principios, una vida con valores. No hay nada más importante que eso. Mientras que para los hombres de cobre todo se puede comprar, para los hombres de plata hay cosas que no se pueden comprar. La dignidad no tiene precio. La honradez no tiene precio. La justicia no hay manera, es valiosa en sí. Yo busco
en mi vida ser una persona digna, valiosa, honorable. Eso es lo que me daría paz y felicidad. Eso Platón les pone hombres que tienen el alma de plata. Es la plata, el sentido interior de lo que ellos entienden que es la vida, que debe ser la existencia. Esa visión económica ya no existe en el hombre de plata. Así como para ellos se puede comprar y vender, para ellos no, eso es imposible. Tiene otra visión de la vida. No es malo ni bueno, simplemente son así. Y luego están los hombres de oro. Los hombres de oro. Los hombres de oro que consideran que la felicidad, el sentido de la vida es la sabiduría. Yo busco en mi vida ser sabio, entender el sentido profundo de la existencia, encontrar las respuestas que tanto inquietan mi alma. ¿De qué sirve tener dinero? ¿De qué sirven los placeres corporales? ¿De qué sirve ser virtuoso si no entiendo el sentido de mi vida? El para qué de mi existencia. Nada hay más valioso que eso. Nada hay más valioso que eso. Y así están estos 4 tipos de hombre. Para un hombre de hierro, ¿y qué me sirve a mí el conocimiento? Yo gozo y listo. Para el hombre de cobre, ¿y para qué la virtud? ¿Qué tontería? Yo tengo dinero y gozo de la vida. O sea, cada uno tiene su propia visión de las cosas. Evidentemente, mientras más llegamos al de oro, hay menos gente. Evidentemente, el tipo de personas más común es este, luego el económico, ya un poco menos, bastante menos la virtud, ¿no? Y mucho menos la sabiduría, el conocimiento profundo y esencial de las cosas. Y considera Platón que esto era muy importante, ¿por qué? Porque es como él entendía que era un despertar del alma. Que el alma mientras más despierta, más buscaba la sabiduría, más buscaba la virtud. En cambio, mientras el alma estaba más dormida, estaba más llamada por lo concupiscible, estaba más orientada hacia lo material, hacia lo concreto, hacia lo instintivo. Y es muy interesante porque en la República es un diálogo y desarrolla los temas central es la educación. Porque entendía que educar, ¿qué dice Platón? ¿Qué cosa es educar? Educar es despertar el alma. Educar no es transmitir conocimientos. Educar no es instruir. Educar no es transmitir datos que dice un libro, una enciclopedia. No. Eso lo puede repetir un libro, pero el despertar del alma, eso es otra cosa. Y un libro no despierta el alma a nadie. Uno puede tener muchos conocimientos en la mente y tener el alma dormida. Porque no tiene capacidad de reflexionar, de orientar, de llevar su vida, su conocimiento a algo valioso. Lo valioso no se lo va a decir el libro, es su conciencia interior, esa capacidad reflexiva que tiene el alma despierta, en la que la va a llevar a que esos conocimientos tengan un buen destino. O sea, acá hay una frase muy interesante que nos puede ayudar, una frase que en realidad no es griega, es de un filósofo de la antigua China, Lao Tse. Lao Tse decía, el sabio no es erudito, el erudito no es sabio. No es que yo me leo como loco todos los libros y me lo tengo en la cabeza, soy un sabio. No, serás un erudito. Serás una buena enciclopedia. Podrás dar todos los datos de la geografía, de la historia, del arte, pero si te conduces con discernimiento, si te conduces con inteligencia, con criterio, con reflexión, tienes el alma despierta. Y solamente un maestro que despierte el alma, porque es aquel que realmente educa, el que educe, extrae lo que el alma tiene dormido. Y lamentablemente en nuestra época la educación se ha lanzado a informar como loco. Dicen, ¿para qué este profesor? Dice, basta con que facilite.
Porque el profesor no está compitiendo pues, con la internet, no pone Google y todos los datos. El profesor no es un acumulador de datos. ¿Cómo está acumulando datos? ¿Va a competir con el Google? ¿Con la información del mundo entero? No. ¿Qué hacemos con esa información si no sabemos manejar nuestras vidas? ¿Quién le va a decir al ser humano cómo manejar su vida? ¿El libro? ¿El Google? Esa es la desgracia en nuestra época. Estamos llenos de intelectuales y el mundo está, ya sabemos cómo está, ¿no? Conocimientos sobran. Tanto hay que dicen que uno siempre está atrasado. No hay forma, uno se entera y ya estás atrasado ya. ¿Y de qué sirven esos conocimientos? ¿Ha mejorado la humanidad? ¿Hay menos violencia, menos injusticia, menos corrupción? Porque ese conocimiento, el conocimiento es un instrumento. ¿Y qué hacemos con un instrumento que no sabe instrumentarse? La música no la tiene el piano o el violín, la música la tiene el músico. Es el instrumento. Estamos confundiendo el instrumento con el instrumentador. Y decía Platón que la educación es despertar el alma. Solo el alma despierta puede utilizar inteligentemente lo que conoce y orientar acertadamente su vida. Es decir, el alma despierta, el hombre lúcido, el hombre sagaz, el hombre profundo, el hombre que penetra en las cosas. Eso es tener el alma despierta. Y no hay libro, ni máquina, ni laptop que haga ese trabajo, porque lamentablemente hay algunas personas que dicen que en el futuro las laptops, las computadoras, los robots van a educar a los niños. Un niño, un robot va a despertar el alma de un niño. A ver, hijo mío, despierta tu alma. ¿Así le va a decir el robot? ¿Te parece bien lo que estás haciendo? O sea, un robot hablando de valores. A ese grado de pérdida de sentido de lo que es la auténtica educación hemos llegado, que pretendemos que uno lo atiborramos de conocimientos y ya está listo, es un hombre bueno. ¿Y los corruptos de nuestra época, les falta conocimientos? ¿Les falta información? ¿Les sobra información? Han estudiado en las mejores universidades del mundo, supuestamente. ¿Qué tenemos conseguido? Entrar a otra universidad te hace un hombre bueno, un hombre justo, un hombre inteligente. El problema de la humanidad es un problema de educación, pero en el sentido clásico. La educación no despierta el alma. Creen que hay que meterle información al niño, al joven o al profesional para que sea un buen ciudadano. Pero ahí no radica el tener el alma despierta. Ese es el problema. Esta pequeña reflexión me parece atinada para que nos demos cuenta la actualidad que tiene Platón. Que no es ese Platón, hace 2000 años, por favor, estamos en otra época. ¿Acaso Platón manejaba automóvil? ¿Tenía acaso su laptop? ¿Acaso tenía su maquinita y googleaba? O sea, ¿eso nos hace más sabios? ¿Más justos? ¿Más felices? Son instrumentos, no es que sean malos, pero nos hemos olvidado de que esos instrumentos serán buenos en buenas manos. Y las buenas manos serán aquellos que tengan el alma despierta. Y luego, siguiendo con lo que dice la República, dice que lo fundamental es que cada ser humano vaya despertando y vaya gobernándose a sí mismo. Porque el sentido de la vida del ser humano no es solamente comer y divertirse, sino ir edificando y encontrando el sentido de su vida, porque cada ser humano ha nacido con un sentido de la vida. Y no es cuestión de yo voy a inventarme mi sentido, no, hay que descubrirlo. Todos tenemos en nuestra alma algo que duerme, algo que anhela, es lo que en los jóvenes se llama el anhelo. Todo ser humano anhela algo. Ese anhelo es el llamado del alma. Todos tenemos un anhelo, anhelamos algo. Hay que escuchar a nuestra alma, hay que dialogar con ella.
En eso consiste la reflexión, es el diálogo interior. Pero de tanta bulla aquí afuera, de tanta maquinita y tanta laptop, nos hemos olvidado de dialogar con nosotros mismos. Y todo es información externa. Y hemos olvidado de la reflexión y de ese conocimiento íntimo que permite descubrir quiénes realmente somos y cuál es el sentido de nuestras vidas. Y decía Platón que cada elemento, cada personaje de la sociedad debe desarrollar un tipo de virtud. Porque la virtud para Platón no es un agregado, no es que, verdad, la parte ética, no. Decía Platón que en la convivencia humana, si no existe virtud, si no existe valores morales, esa convivencia no puede perdurar, entra en crisis. ¿Por qué? Porque lo esencial en la convivencia es el respeto, es la solidaridad, es la justicia, son los valores. Yo no puedo convivir si soy un corrompido. No estoy conviviendo, estoy utilizando a la gente en mi provecho. No estoy conviviendo. Eso no es convivencia. Un ladrón por acá, otro corrupto por allá. Decía Platón, eso no funciona. Pues. Podrá simularse, pero en el fondo no hay convivencia. ¿Por qué? Porque uno convive para que todos alcancemos nuestros objetivos, nuestra felicidad, nuestra realización como seres humanos. Por eso que en la República, lo más notable en este diálogo es que lo esencial en la convivencia humana son los valores morales. Es impresionante, ¿eh? No la economía, no para que todos coman bien y todos tengan su comidita, que es obvio eso. ¿Por qué? Porque es obvio que en la convivencia va a haber solidaridad. En la convivencia moral va a haber generosidad. En la convivencia moral va a haber justicia. Y obviamente no va a haber pobreza, ni miseria, ni explotación. ¿Por qué? Porque si hay valores, hay respeto, hay solidaridad, hay hermandad, hay ayuda mutua. No sé si me entienden. La desgracia de nuestra época es que nos han dicho, y eso en los libros de historia y de economía, que la primera relación entre los seres humanos es económica, dice. O sea, la esencia de la sociedad es económica. Ya nos mataron a todos. Entonces todos vivimos en función a lo que nos conviene. La patria, el Estado. ¿Y qué me da a mí el Estado? ¿Qué me da a mí la patria? Estás loco, eso no es mi problema. Entonces se funde en el egoísmo. Esa es la visión moderna. La sociedad en el mundo clásico se fundaba en la generosidad, en la convivencia, en la solidaridad, en el respeto, en la mutua ayuda. Y no solo en Platón, aquí también, en nuestros ancestros, los incas, se fundaba en la convivencia. En eso se fundaba, para eso era. Y por ello decía que cada grupo humano, según su despertar interior, desarrollaban un tipo de virtud. Para los hombres de hierro decían la templanza. La templanza. Hierro y cobre. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la templanza? La templanza es una virtud que consiste en el gobierno de los instintos. Los instintos no son malos. Los instintos son buenos. Pero si uno se deja llevar por los instintos, entonces se pierde el control. Pero los instintos son buenos, por supuesto. Claro que son buenos y necesarios. Por los instintos nos alimentamos, descansamos, dormimos, nos reproducimos. Excelente, en buena hora. Está muy bien. Pero, como dirían los griegos, nada en exceso. Todo con mesura. O sea, el equilibrio de las costumbres, esa es la templanza. El equilibrio de todas las costumbres. Diversión, alegría, trabajo, esparcimiento, todo. Comida, bebida, goce, excelente, pero no hasta perder el control, no hasta desbarrancarse en la tontería ni en perder el sentido. O sea, todo en su justa medida, y eso hace que una sociedad sea armónica, que se divierta, que goza, excelente, maravilloso, en buena hora, pero que no se llegue a los excesos. Porque se pierde el control y se llega a cosas terribles, a la violencia y a una serie de situaciones dolorosas. Luego está la virtud de la fortaleza.
La fortaleza es la virtud de aquellas personas que se autocontrolan, aquellas personas que no se doblegan ante la adversidad, aquellas personas que ante cualquier situación mantienen sus principios y sus valores. Fuertes son los que no caen fácilmente en las tentaciones. Fuertes son aquellos que enfrentan lo difícil, enfrentan el peligro. Valiente, decía Platón, valiente es aquel que sabe a qué temer. Fíjense que no es el que enfrenta el peligro ciegamente, ese es temerario. Valiente, dice Platón, es el que sabe a qué temer. O sea, se basa en el criterio y en la inteligencia. Entonces la fortaleza es mantener los principios, los valores y no doblegarse ante lo difícil. Enfrentar la adversidad con inteligencia. Esa es la fortaleza. Una sociedad fuerte es la que no se derrumba ante la adversidad. Una sociedad fuerte es la que no se derrumba ante las guerras, ante las epidemias, ante los desastres. Son fuertes, porque mantienen sus principios, sus valores y no se degeneran. Cuando una sociedad se degenera por la situación que vive, es una sociedad débil. ¿Por qué? Porque no mantuvo sus principios y se derrumbó. Una persona que se le compra, si yo te compro a ti tu voluntad, es una persona débil. Y hoy en día se piensa que todos tenemos un valor, ¿no? Todos tenemos un precio, ¿no? Cuestión de subir nomás el alto de los billetes, ¿no? Y a esta altura ya uno empieza a flaquear las piernas, ¿no? A esta altura ya empieza a temblar ya. A esta ya está a punto de caer, ¿no? Pero el que es fuerte no lo compra nadie. Hay ejemplos históricos, ¿no? Se cuenta que un general griego, Simón, gran guerrero, un sátrapa persa lo quiso comprar. Le dijo, ven, te quiero hacer un obsequio, ven. Y le mostró un salón lleno de oro. Este es para ti si te haces mi amigo. Y entonces Simón, el griego, le dijo, ¿tú quieres mi amistad o me quieres comprar? Tu amistad, entonces vota eso. Mi amistad no tiene precio. ¿Qué me quieres comprar? Eso hizo grande a Grecia. Eso hizo grande a Roma. Esos principios son ustedes fuertes. Una persona fuerte no se le compra ni se le vende. Es fuerte. No teme al peligro, lo enfrenta con serenidad y con valor y con inteligencia. Esa es la fortaleza, esa es fuerte. Tener principios sólidos y que no dependen de las circunstancias. Como dice la frase, en el arca abierta justo peca, ¿no? ¿Así no dice? Una persona fuerte no peca. ¿Quién peca en el arca abierta? El injusto. ¿Cómo va a ser justo? Ah, no, yo soy justo, pero si el arca está abierta, ya pues no te pases, ¿no? Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Evidentemente, el ser fuerte no implica que mis principios tengan un precio o dependan de las circunstancias. Eso es fortaleza. Y finalmente, prudencia. La prudencia es la virtud de los sabios. ¿Qué es la prudencia? Es manejarse en la vida con inteligencia, con discernimiento, saber o descubrir lo realmente valioso, lo trascendente en cualquier circunstancia, elegir el momento oportuno, actuar oportunamente, con la fuerza, con la lucidez que las circunstancias ameritan, ser dueño siempre de las circunstancias, que la inteligencia y la lucidez guíen siempre los actos. Eso es prudencia. Prudencia es sinónimo de sabiduría. La sabiduría es propia de aquellos que han alcanzado un nivel de conciencia elevado y pueden ver con claridad las situaciones y pueden dirigir y orientar sus acciones guiadas por el discernimiento y por su inteligencia. Esa es la prudencia propia de los sabios. Y como decían los clásicos, los gobernantes son personas prudentes. ¿Por qué? Porque no hacen la guerra o no deciden cosas que hagan daño al pueblo, a la sociedad. La prudencia es lo que debe guiar la conducta de los líderes. Un líder es prudente. Un líder imprudente sería una desgracia para una sociedad. Porque la imprudencia es actuar de manera intempestiva, de manera intemperante, de manera impulsiva o de manera cobarde.
Cualquiera de estas situaciones indican falta de prudencia, falta de claridad. Y eso es el problema fundamental. Por eso decía Platón que la educación debe guiar toda la sociedad. Toda la sociedad debe ser virtuosa. Y la educación no es solamente para que la gente sepa cosas, sino para que sea buena, para que sea honrada, para que sea justa, para que sea honesta, para que sea solidaria. ¿Qué hacemos con tantos conocimientos, con tanto dinero, si no sabemos convivir? Es horrible lo que está pasando en el mundo de hoy. Terrible. Ya vaya la plata, ¿eh? Y eso va a haber honradez, va a haber justicia, va a haber convivencia. En estos niveles de educación que hacen, que estudian los niveles de formación en las universidades y colegios en todo el mundo, ¿no? Hablan de valores, no, de matemáticas, entendimiento del lenguaje. Es terrible. Se ha olvidado que Platón decía, pero es que si en una sociedad no hay valores y principios que guíen la convivencia, ¿qué va a hacer de esa sociedad? ¿Qué le va a ocurrir a esa sociedad? ¿Cuál es el destino? ¿Qué estamos esperando? No, metemos a la cárcel a los bandidos. ¿Esa es la solución? Todo el mundo va a la cárcel. Es terrible. O sea, no se nos ha educado para ser buenos, sino para portarnos bien. No sé si me explico. Voltea al profe, hasta el profe. O sea, ¿qué estamos haciendo? Una sociedad de hipócritas. Y cuando descubren a un bandido corrupto, ¡ah! Lo descubrieron. Ya qué mala suerte, me descubrieron. Ay, así piensan. Es horrible eso. O sea, hay que vigilar. Cámaras acá, cámaras allá, cámaras por todo lado. A todo el mundo vigilan. Acuérdate bien. ¿Qué clase de sociedad es esa? ¿Qué va a ser de nuestro país y del mundo donde todos nos vigilamos como si fuésemos policías? Y no se dan cuenta que es el fracaso de la educación, ¿o no? Por eso Platón decía, lo fundamental en toda sociedad es la educación. Porque es formar las voluntades, los ciudadanos del mañana, con valores y con principios. Sino, ¿qué clase de convivencia es esa? Y Platón decía que la virtud fundamental, esencial, la columna vertebral de un Estado es la justicia. Lo dijo Platón hace 2500 años. Y es notable, porque uno lo que más encuentra en el diálogo de la República es educación en base a valores y a principios. Y por eso cuando hablamos de líderes, hablamos de un hombre de principios. Hombres o mujeres, ¿sabes? Porque Platón decía que también las mujeres pueden ser líderes perfectamente, ahí no hay ningún problema. O sea, lo que hace que alguien sea líder es principalmente tener principios. No que, verdad, también principios, agrégale ese tema. ¿Cómo agrégale ese tema? Ahora está de moda, ¿no? Y también principios, ¿cómo y también? O sea, ¿qué cosas le enseñan? O sea, la esencia de todo líder es una persona de principios. Eso lo hace algo fundamental en todo líder, ser ejemplo. Porque un líder que no es ejemplo, ¿qué clase de líder es ese? Pero no porque lo están observando, sino porque él es una persona buena, no sé si me explico. Una cosa es que yo me porte bien, otra cosa es que sea bueno. Si una persona es buena, no necesita que lo vigilen para que haga las cosas correctas. En cambio, el que se porta bien, te están chequeando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya. O sea, una sociedad de actores o de hipócritas. Pero fíjense, pero pónganse a observar. Es impresionante. Solo si el policía está en la esquina hacemos las cosas correctas. Es terrible a lo que hemos llegado. Y después nos encanamos, ve este bandido corrupto. Y nosotros, claro, no llegamos a ese grado, pero ¿no estamos dentro de eso también?
Eso es una toma de conciencia fundamental cuando hablamos de líderes. Entonces, el líder es alguien porque por encima de todo se gobierna a sí mismo. Porque si yo no me gobierno a mí mismo, ¿cómo pretendo gobernar a los demás? ¿Y cómo me gobierno? Conociéndome a mí mismo. ¿Y cómo me gobierno? Las virtudes son el medio por el cual yo me gobierno a mí mismo. Porque la virtud, ¿qué implica virtud? La palabra virtud viene de vir, que significa fuerza. Una persona virtuosa es fuerte. Porque para ser templado hay que ser fuerte. Para no irse con la comidita rica hay que ser fuerte. Para no irse con el de sueñito rico hay que ser fuerte. El tema del sexo hay que ser fuerte. Porque evidentemente implica un control y eso hay que ser fuerte porque la virtud implica control. Por eso la virtud es el medio que nos permite gobernarnos. No sé si me explico. Eso es tener carácter. Y la virtud de la fortaleza me permite ser una persona de carácter. Tener carácter es tener principios y que siempre son los mismos y yo no me doblego. Yo tengo mi manera de ser y tengo mis principios que no los pongo en juego, pase lo que pase. Porque la virtud no depende de las circunstancias. Eso es ser fuerte. Por eso la fortaleza, que es una virtud, implica autodominio. Y la prudencia es obviamente el controlarse, el guiarse por la claridad de miras, por el discernimiento, por la inteligencia. Por eso las virtudes son el medio por el cual uno se gobierna a sí mismo. Y decía más Platón, cuando se logra esto en la sociedad, se alcanza el valor fundamental, la justicia. Porque la justicia permite que todos los componentes tengan lo que necesitan, lo que es fundamental para su propio desarrollo. Y todos tienen aquello que les es necesario para su plena realización como seres humanos. Aquel concepto de explotación, de utilización, de manipulación no tiene ningún sentido. Y la virtud no es simulación, y quiero insistir en esto. Dice, no, pero ¿de qué me sirve ser justo? ¿De qué me sirve ser justo? A veces hay gente que me dice, pero profesor, ¿de qué sirve ser justo? Todo el mundo se ríe de mí y me veo como un sonso. Todos unos bandidos hacen las cosas. En cambio yo soy correcto y me miran raro y se burlan de mí. Con lo cual lo mejor es ser un bandido, ¿sí o no? O sea, ¿esa moral queremos que exista en nuestra sociedad? ¿En nuestro mundo? Evidentemente que no. Eso es para que reflexionemos, damas y caballeros, la actualidad que tienen las ciencias platónicas. ¿Cómo vive un líder? Primero que nada, un líder vive gobernándose a sí mismo. Por eso tiene lo que decía Emerson. Emerson decía, la única autoridad que es válida es la autoridad moral. O sea, yo tengo autoridad sobre ti porque soy mejor que tú. Soy más justo, tengo virtudes. Entonces, la virtud es una autoridad moral. ¿Por qué? Porque tiene autoridad sobre ti, porque tiene condiciones superiores moralmente hablando, o porque sabe más que tú. Entonces, esa virtud es fundamental para entender que la autoridad radica en aquel que se gobierna a sí mismo en base a la virtud. Y entonces, aquel que se gobierna a sí mismo es dueño de sí mismo. Solamente esa persona puede ser autoridad sobre los demás. Pero si él no puede con sus costumbres, si no puede con sus deseos, con sus inclinaciones, ¿cómo quiere atreverse a gobernar a los demás? A decir lo que tiene o no tiene que hacer. Es terrible. Los antiguos buscaban a sabios para dar leyes. Solón, Licurgo, Numa Pompilio en antigua Roma. Ahora las leyes las dan la gente que se reúne y se pone de acuerdo. Yo sé que lo hagan a las mejores intenciones, ¿no? Pero fíjese la diferencia, ¿no? Entonces, el líder, 1, es aquel que se gobierna a sí mismo. 2, tiene una conducta ejemplar. 3, tiene autoridad porque
Él se gobierna y puede indicar, porque puede hacer lo que ha logrado dentro de sí, trasladar a los demás. Y entonces se convierte en un conductor de hombres porque tiene valores y tiene una vida ejemplar y tiene carácter. Así vive un líder. Un líder no necesita, decía Lao Tse decía, un líder no necesita casi dar órdenes. Su conducta es un ejemplo y la gente lo sigue. Y la amenaza, el premio, esas cosas no tienen sentido. Y la gente sigue feliz a un líder. Si yo le tengo que pagar a alguien para que me siga, no soy un líder. Soy un empresario. Y si tengo que seducirla, ofrecerle un premio, yo no soy un líder. Estoy simulando un liderazgo del que carezco. Entonces, el liderazgo consiste fundamentalmente en el conocimiento de sí mismo, en el gobierno de sí mismo, en la vida ejemplar y en la autoridad que se tiene sobre los demás, porque uno extiende esa natural condición hacia los demás y fundamentalmente hay algo que agrega Platón que se llama la sabiduría. Por eso decía Platón que todo líder debe ser en el fondo un filósofo. Porque solo un filósofo se puede conocer a sí mismo. Un filósofo se puede gobernar a sí mismo. Un filósofo puede desarrollar una vida virtuosa, en forma natural y lógica, porque busca lo mejor de su vida interior. Y un filósofo no solamente conoce a los demás, sino sabe por dónde conducirlos, porque conoce la naturaleza humana y por eso puede conducirlos, puede guiarlos hacia el mejor de los destinos. De ahí que la educación filosófica que propone Platón para el liderazgo es esencial. Y lo notable es que en nuestra época, ¿cuánta falta hace esa reflexión? Cuando uno toca las reflexiones de Platón sobre el liderazgo, se da cuenta la actualidad que tiene este filósofo y cuánto necesitan nuestros educadores, nuestros políticos, nuestros líderes, nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nosotros mismos, de una educación filosófica que nos haga buenos hombres y buenas mujeres. Porque esa es la clave de la sociedad. Buenos hombres y buenas mujeres. Y todos seguiremos a realmente buenos líderes. Muchas gracias.